y vamos a dar inicio ya en estos momentos, agradeciéndoles a todos por su presencia en esta mañana y por su paciencia con este tiempito de espera. Muchas gracias por su comprensión. La Dirección General de Investigación les da la más cordial bienvenida. Y para presentar a nuestro ponente del día de hoy, vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Sandra Herrera, quien presentará a nuestro conferencista del día de hoy. Por favor, doctora Sandra. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de la conferencia Capacitación, Desarrollo de Apoyos Tecnológicos para Personas con Discapacidad. Este es un gran reto, obviamente, ahora más que nunca, frente al COVID, a la pandemia por la cual no solo Guatemala, sino que el resto del mundo nos estamos enfrentando. No cabe duda que la problemática del mundo, las problemáticas sociales siempre se mantienen en perfecta, no diría que evolución, sino que en un cambio que muchas veces nos afecta de una manera desigual. Es por eso de que nosotros en la Digi intentamos organizar este taller de una manera colaborativa con CONADI, con el propósito de acercarnos al público que trabaja con personas con discapacidad, con familiares y con las mismas personas con discapacidad que requieren atención inmediata. Tengan plena certeza de que estamos unidos en este esfuerzo por ustedes. Como ustedes recordarán también, en el módulo anterior tuvimos la presentación llamada Generación de Información en Redes Accesibles para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Comunicación Digital. Pues bien, ahora tendremos la presentación, elaboración de herramientas y formatos accesibles para la inclusión de las personas con discapacidad, y la desarrollará el profesor José Antonio Estrada Franco, quien es el especialista de informática de CONADI. Y pues para terminar, solamente puedo agregar que el propósito de esta reunión es adentrarnos en el conocimiento de los medios y formatos alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las técnicas para generar información, pero no cualquier información, sino que la información accesible para mejorar la comunicación de fácil acceso. Obviamente no se trata de generar cualquier información y de postear mensajes y PDFs por medio de WhatsApp, sino que requiere un cuidado, no solamente para quienes desarrollan la información, sino la sensibilidad también para quienes recibimos la información y de esa manera replicarla, divulgarla o compartirla. Pues bien, esperamos entonces sus comentarios para crear redes colaborativas de experiencias de casos exitosos, pero también de los problemas con los que se enfrentan en su día a día. Bienvenido, profesor José Antonio Estrada. Gracias. Gracias, buenos días. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy y por el interés en este tema que debemos de estar conociendo y abordando, principalmente ahorita pues que se están utilizando muchas las plataformas virtuales para la comunicación, ¿verdad? Y también es importante que tomemos en cuenta que la información y la comunicación que nosotros generemos pues pueda ser conocida por todas las personas en cualquier condición o en cualquier circunstancia. Entonces, precisamente por eso vamos a hablar el día de hoy sobre los elementos de accesibilidad digital para la inclusión de personas con discapacidad, ¿sí? Y nuestro tema principal va a estar enfocado a los formatos accesibles de información, ¿sí? Entonces, vamos a ir pasando cada una de las diapositivas en las cuales yo les voy a ir guiando sobre cómo abordar este tema y vamos a aprender unas técnicas bien sencillas que nosotros podemos utilizar con herramientas que nosotros trabajamos día a día para poder generar información accesible y que tal vez no teníamos el conocimiento para poder hacerlo, pero a partir de hoy, utilizando herramientas comunes como un procesador de textos, una hoja de cálculo de Excel, por ejemplo, ¿sí?
y las redes sociales, que también nosotros las utilizamos en nuestro diario vivir. Entonces, a partir de ahí vamos a poder generar información en formatos accesibles, ¿sí? Y que esta información pues pueda ser conocida por cualquier persona, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, información en formatos accesibles, nuestra primera diapositiva. Siempre es importante tomar en cuenta los fundamentos del por qué es importante que nosotros generemos información accesible, ¿sí? Y voy a empezar pues haciendo referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Así en términos muy generales, para los que aún no saben o no conocen qué es este documento, ¿sí? Que es un documento internacional que fue impulsado por la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Y que fue adoptado por Guatemala y aprobado en el 2008, ¿sí? En el año 2008, en el cual el Estado de Guatemala también se compromete a cumplir pues con lo que está ahí estipulado sobre el darle promoción y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces ahí vemos en la presentación una pequeña explicación así muy rápida, que dice que es un documento internacional, que su texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2006, ¿sí? Y que la convención cuenta con 160 signatarios, 92 signatarios del protocolo facultativo, que tiene actualmente 172 ratificaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ir a la siguiente, ¿sí? En donde vemos que es un instrumento que fomenta un cambio de las actitudes y enfoques respecto a las personas con discapacidad, y entre las principales consecuencias que tiene se destaca la visibilidad de este grupo dentro del sistema de protección de derechos humanos, ¿sí? De Naciones Unidas, y fue aprobada en Guatemala por el decreto 59/2008, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente, que tiene un propósito, y es promover y proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Promover el respeto de su dignidad inherente, ¿sí? Bueno, entonces también vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Una pequeña descripción de lo que es la terminología de discapacidad, así muy rápido, ¿sí? Cómo se define la discapacidad desde este documento de la convención, ¿sí? Entonces dice que la convención no contiene una definición cerrada de quiénes son las personas con discapacidad, ¿sí? Generalmente, pues nosotros tenemos diferentes funciones, las cuales desarrollamos con nuestros sentidos, ¿sí? Decimos que, por ejemplo, el sentido de la vista nos sirve para captar las imágenes, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos el tacto para sentir, que tenemos el oído para escuchar, ¿sí? Pero esto es una definición muy sencilla. Realmente, cuando nosotros nos referimos a los ojos, ellos pueden captar no solo las imágenes, sino que también los colores, la profundidad, el brillo, ¿sí? Entonces, las funciones que desempeñan cada uno de nuestros sentidos son funciones bastante amplias, ¿sí? Y también las deficiencias que presentan pueden ser bastante variadas, ¿sí? Entonces, si nos enfocáramos específicamente a una deficiencia de nuestros sentidos, pues tendríamos una lista muy larga que abarcar para poder clasificar el tema de la discapacidad. Sin embargo, a través del documento de la convención, ¿sí? Podemos establecer una clasificación un poco más global, digamos, ¿sí? Para poder atender mejor las necesidades de estos diferentes grupos de personas, ¿sí? Entonces dice que la discapacidad señala que incluye a todas aquellas personas que tengan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo y que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, ¿sí? De las actividades en igualdad de condiciones que las demás personas, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un poco más definido, más concreto, cuando nos referimos al tema de discapacidad, a qué grupos vamos a estar
con qué grupos vamos a estar trabajando específicamente el día de hoy sobre el tema de formatos accesibles, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ir viendo cada una de estas clasificaciones un poquito más en detalle, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una pequeña fórmula que nos va a servir para poder entender un poco más claramente qué es el tema de la accesibilidad, ¿sí? Entonces, ahí nos habla sobre lo que es el entorno, ¿sí? Entonces, dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona, ¿sí? Y que es importante tomar en cuenta, ¿sí?, estos dos elementos, los cuales les voy a explicar ahorita en un momento, ¿sí?, para poder realmente también comprender cómo ir eliminando las barreras que existen, que son lo que realmente dan por resultado una condición de discapacidad, ¿sí? Entonces dice, la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras externas que evitan su participación en la sociedad, ¿sí? Entonces ahí se ve una pequeña formulita que tiene una D minúscula más una E minúscula igual a una D mayúscula. ¿Qué significa esto, sí? La D minúscula representa las deficiencias sensoriales o físicas que cualquier persona pudiera tener en algún momento, más la E minúscula que representa las barreras del entorno, ¿sí? Igual a D mayúscula, que es la condición de discapacidad, ¿sí? En el caso de la información accesible, nosotros pues comúnmente vemos en los noticieros o escuchamos en la radio, vemos en la televisión que existen muchas barreras y generalmente pues cuando se refieren a este tipo de barreras vamos a encontrar barreras físicas, ¿sí? Por ejemplo, en el acceso a los edificios, a una persona que es usuaria de silla de ruedas, las escaleras o las gradas pueden representar una barrera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso se enfoca mucho en las barreras físicas. Pero también existen barreras de comunicación y de información, ¿sí?, que es algo que debemos de tomar en cuenta y que es muy importante. Entonces, las deficiencias que alguna persona pueda tener, más estas barreras, que no solo pueden ser físicas, sino que también de comunicación e información, ¿sí?, generan una condición de discapacidad, ¿sí? Entonces, desde el enfoque de derechos humanos de la discapacidad, ¿sí?, dice que la discapacidad no es algo que sea inherente a una persona, no es propio de una persona en sí. Más bien, ¿sí?, es una condición del entorno, ¿sí? Si nuestro entorno no tiene las necesidades adecuadas, las condiciones adecuadas para proporcionarle a una persona el poder desarrollar las actividades en igualdad de condición que las demás personas, entonces la discapacidad es la que está presente en nuestro entorno, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, cómo modificar nuestro entorno para hacerlo accesible, ¿sí?, y para que todas las personas pues, puedan hacer uso de la información y conocer los mensajes, la comunicación que nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? Ahí vamos a hablar un poco de accesibilidad, ¿sí?, que es lo que se está viendo en pantalla en este momento, ¿sí? Y dice que para que la accesibilidad y la igualdad se conviertan en una realidad, hay que eliminar las barreras que impiden el disfrute efectivo de los derechos humanos por las personas con discapacidad. Era lo que yo les mencionaba en la diapositiva anterior sobre la fórmula de la discapacidad, ¿sí? Entonces, de lo que tenemos que tratar es de eliminar esa E minúscula que se veía antes, que son las barreras, ¿sí? Entonces, una vez que eliminamos esas barreras, ¿sí?, entonces también estamos eliminando la condición de discapacidad, ¿sí? Entonces, la accesibilidad permite que las personas puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. La accesibilidad es importante en todos los ámbitos de la vida, pero en particular en diferentes entornos como el físico, lo vemos en los edificios, en la vía pública, la vivienda y el transporte, pero también lo vamos a ver reflejado en la información y en las comunicaciones, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente, por favor. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se nos referimos con la comunicación? El documento de la convención también tiene una definición muy clara de cómo tomar el tema de la comunicación, ¿sí? Y precisamente dice que para los fines de la convención, la comunicación incluye
los lenguajes, la visualización de textos, el uso del sistema braille, la comunicación táctil, macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada, y otros modos y medios o formatos que sean alternativos de comunicación, incluido esto, pues las famosas TICs, como lo que estamos viviendo en esta era, la era de la tecnología, de la información y comunicación, las TICs, que también todo esto pues debe de tener mecanismos, elementos de accesibilidad, para que todas las personas puedan tener acceso a la información que se está transmitiendo, ¿verdad? Y también dice que por lenguaje entendemos tanto que es el lenguaje oral, como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ahora bien, nos vamos a enfocar en la accesibilidad, ¿sí? Como les mencionaba antes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un documento bastante amplio. Contiene un gran articulado, tratando temas específicos sobre materia de derechos de personas con discapacidad, ¿sí? Derecho a la vida independiente, ¿sí? Derecho a la comunicación, a la información, ¿sí? Y el artículo 9 específicamente nos habla sobre el derecho a la accesibilidad, ¿sí? Entonces dice que los estados parte, que son todos los estados que ratifican el documento de la convención, ¿sí? Deben velar porque los servicios de comunicación e información, ¿sí? El transporte, los edificios y otras estructuras, ¿sí? Estén diseñados y construidos de forma en que las personas con discapacidad puedan utilizarlos, acceder a ellos y alcanzarlos, ¿sí? Entonces de eso se trata la accesibilidad, ¿sí? De que todas las personas puedan utilizar los diferentes servicios, ¿sí? Específicamente en el tema que involucramos el día de hoy, el tema de la accesibilidad y comunicación, ¿verdad? Continuamos con la siguiente diapositiva. Y en el artículo 21 también vamos a encontrar la libertad de expresión, de opinión y el acceso a la información. La libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, ¿sí? Dice que también los estados parte que ratifican la convención, ¿sí? Tienen la obligación y se extiende también al suministro de información por medios y formatos accesibles, ¿sí? Y esto es nuestro fundamento para que nosotros podamos al ver el alcance que tiene y que es importante, ¿sí? Conocer cómo generar información accesible, ¿sí? Siguiente. El derecho a la información, ¿sí? Bueno, de aquí solo no voy a profundizar mucho en este tema porque ya lo hemos ido viendo poco a poco en las diapositivas anteriores, ¿sí? Pero sí quiero hacer énfasis en una parte que aparece resaltada ahí, ¿sí? Que habla sobre la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de información y comunicación, y hasta abajo dice, en la literal B, dice los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia, ¿sí? Entonces, debido pues, a la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, ¿verdad? Que estamos en una situación de emergencia, ¿sí? Entonces, debemos de procurar que las comunicaciones que nosotros hagamos, pues, tengan ese componente de accesibilidad y que, pues, todo lo que nosotros transmitimos, todos los mensajes que queremos que las demás personas que nos rodean conozcan, pues, también puedan ser accesibles y que puedan ser de conocimiento de las personas que tienen alguna condición de discapacidad, ¿verdad? Entonces, ese es el derecho a la información. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que esa información sea accesible? Vamos a utilizar dos caminos, ¿sí? Podemos utilizar ajustes razonables, ¿sí? Entonces, los ajustes razonables son todos aquellos mecanismos o métodos, elementos que nosotros utilizamos para convertir o transformar, ¿sí? Cierta información en accesible, ¿sí? Y estos ajustes razonables pues van enfocados a las necesidades específicas de las personas que van a recibir esos mensajes o esa información, ¿sí? También debemos enfocarnos en el tema de diseño universal, ¿sí?
El diseño universal dice que una forma de comunicación o una plataforma de comunicación debe de contar con todos los medios, ¿sí?, para que cualquier persona en cualquier situación o condición pueda acceder al contenido que está guardado dentro de esa plataforma de información, ¿sí? Entonces de eso se trata el diseño universal, que nosotros empecemos a pensar desde ya que lo que nosotros vamos a comunicar no va a ser solo a un grupo específico, sino que todas las personas pues tienen el derecho de poder conocer esa información, ¿verdad? Y empezar a generar diferentes formatos accesibles que les permitan a diferentes tipos de personas llegar a encontrar ese contenido, ¿sí? Entonces, de eso se trata el diseño universal, de no pensar solo en un grupo de personas, sino que pensar en la amplia variedad de personas que pueden estar interesadas en nuestro mensaje, en nuestra información, ¿sí?, y que necesitan tener acceso a ello también. Entonces tenemos esas dos partes principales, los ajustes razonables y el diseño universal. De esto, pues vamos a poder transmitir la información a diferentes grupos de personas. Aquí tengo una pequeña gráfica, ¿sí?, para que también lo veamos, esto de los ajustes razonables y del diseño universal, ¿sí?, ya un poco más enfocado al tema de la exclusión, integración e inclusión, ¿sí? Vamos a establecer ciertas diferencias sobre esto, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, ¿sí?, donde dice exclusión, ¿sí?, vemos ahí reflejado que dentro de un círculo encontramos una representación de la población en general, ¿sí?, que regularmente pues nosotros enviamos un mensaje o una comunicación, ¿sí?, a un grupo de población y pensamos que todas las personas van a estar recibiendo ese mensaje, pero en realidad no es así, ¿sí? Entonces, sin darnos cuenta y sin hacerlo a propósito, podemos generar exclusión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la exclusión es cuando solo un grupo de personas, ¿sí?, reciben la información, ¿sí?, y dejamos por fuera las necesidades de las personas en condición de discapacidad, ¿sí? Que como se muestra ahí en la pantalla, pues vemos que el grupo de población general está dentro de un círculo y el grupo de población con discapacidad están fuera del círculo, entonces están excluidos, ¿sí? También tenemos la integración, ¿sí? Integración es cuando nosotros pensamos, ¿sí?, que también estamos abarcando, ¿sí?, a diferentes grupos de personas y los estamos integrando dentro de nuestra plataforma de comunicación, ¿sí? Pero el contenido que nosotros generamos no es accesible para estas personas, ¿sí? Entonces, si nosotros dirigimos un mensaje, ¿sí?, para la población en general, ¿sí?, y también pensamos que ese mensaje les va a llegar a las personas con discapacidad, ¿sí?, y nosotros generamos un contenido que no es accesible, ¿sí?, nosotros pensamos en las personas, les enviamos las invitaciones y todo, y los estamos integrando, pero aún no estamos siendo inclusivos, ¿sí? ¿Ya? Entonces vemos ahí representado que está un rectángulo, ¿sí?, y todas las personas están dentro de ese rectángulo, pero también hay un círculo que está en medio de ese rectángulo y está separando a los dos grupos de personas, ¿verdad? Entonces, eso hacemos nosotros cuando tal vez tenemos la invitación hacia las diferentes personas, pero no generamos el contenido accesible, ¿sí? Entonces, de cierta manera, también es otra forma de inclusión, ¿sí? Estamos integrando, pero no estamos incluyendo, ¿sí? Y por último, tenemos representado el concepto de inclusión, que si se dan cuenta ahí no hay ninguna barrera de ningún tipo, no hay personas encerradas en círculos ni rectángulos, sino que todas las personas pues están participando del mismo proceso, de la misma actividad, ¿sí?, recibiendo la misma información, ¿sí?, a través de diferentes mecanismos de accesibilidad que les permita conocer qué es lo que realmente se está transmitiendo, ¿verdad? ¿Sí? 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 Así como el día de hoy, ¿sí? Entonces, quiero darle las gracias a Angélica Gabriel, ella me está apoyando, por ahí la van a ubicar en sus pantallas, ella es intérprete de lengua de señas, ¿sí?, y nos está apoyando en interpretar el contenido del día de hoy, ¿sí?, en lengua de señas también, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la siguiente presentación.
Esto es ya para ir resumiendo la primera parte, que es la parte del fundamento. ¿Sí? Vamos a encontrar que la comunicación de la información con ajustes razonables se convierte en accesible, ¿sí? Y proporciona a las personas una condición de vida independiente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es un pequeño resumen de todo el fundamento que les acabo yo de describir hace unos minutos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la comunicación de la información con ajustes razonables se convierte en accesible y proporciona una condición de vida independiente. Ya no es una condición de discapacidad, sino que una condición, ¿sí?, de participación plena y efectiva, ¿sí?, de las personas en las diferentes actividades en igualdad de condiciones, ¿sí?, una vida independiente, ¿sí? Y después de esta parte introductoria, ¿sí?, ahora sí ya vamos a entrar directamente en materia de lo que son los formatos accesibles. Es algo muy fácil, no es tan complicado, ya lo van a ver, solo necesitamos 2 elementos para generar información accesible, ¿sí? Y esto lo vamos a ver ya en la siguiente presentación. Bueno, accesibilidad, ¿sí? Accesibilidad de información digital a través de medios electrónicos, ¿sí? Que es lo que vamos a aprender a utilizar el día de hoy, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, resulta que para que nosotros podamos generar información en formatos accesibles, solo necesitamos 2 elementos principales, ¿sí? Primero necesitamos una estructura accesible, ¿sí? Y después necesitamos generar contenido accesible, ¿sí? La estructura accesible, de hecho, hoy en día ya viene incluida en todas las plataformas de comunicación que nosotros utilizamos diariamente, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces no conocemos a profundidad dónde es que se encuentran los elementos de accesibilidad, ¿sí?, dentro de estas plataformas de comunicación, como por ejemplo Facebook o Twitter, ¿sí? Entonces, nosotros pues nos enfocamos en utilizar las funciones básicas, ¿sí?, que son las que vemos más a la mano, ¿sí?, pero si profundizamos un poco más dentro del diseño de la estructura de estas plataformas, vamos a encontrar que ya tienen elementos de accesibilidad incorporados. Solo es que nosotros hagamos una adecuación del contenido, ¿sí?, para que este contenido también sea accesible, ¿sí?, y podamos así generar información que sea útil para cualquier tipo de persona, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Sí? Primero que nada debemos de tomar en cuenta, ¿sí? En un principio vimos cómo estaba clasificada la temática de discapacidad desde el punto de vista de la convención, ¿sí? Y vimos que habían personas con discapacidad intelectual, mental, con discapacidad física y sensorial, y dentro de la sensorial vamos a encontrar a personas ciegas y a personas sordas, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo funciona el mecanismo de la accesibilidad, ¿sí? Entonces, una persona que tiene una deficiencia visual, ¿sí?, la forma más adecuada para que perciba la información que se encuentra en su entorno, ¿sí?, es a través de un mecanismo audible, ¿sí? Por eso, ¿sí?, muchas personas utilizan programas especiales que ahora ya están disponibles en la computadora o en los dispositivos inteligentes como tabletas o teléfonos celulares, que se llaman lectores de pantalla, ¿sí? El licenciado Néstor Mazariegos, en su ponencia anterior, pues él hacía referencia a estos tipos de lectores de pantalla, ¿sí?, y se habló un poco de lectores de pantalla para los que estuvieron presentes en la sesión anterior, ¿sí? Se habló sobre lectores de pantalla como un software de apoyo y de accesibilidad a personas con discapacidad visual, ¿sí?, como por ejemplo un lector de pantalla que se llama JAWS. También hablaron sobre los dispositivos Android, que hay un lector de pantalla que utilizan que se llama Talkback, por ejemplo. Todos estos transmiten la información de forma audible, ¿sí? Bueno, también hay ampliadores de pantalla, ¿sí?, como un mecanismo que es la lupa, que viene incorporada dentro de Windows, que lo que hace es que permite aumentar la visualización de la pantalla en la computadora, ¿sí? También está la lengua de señas, ¿sí? Y también en la ponencia anterior, sí, el licenciado Mazariegos hacía referencia a los pictogramas, que es una forma de comunicación gráfica que se utiliza para poder transmitir información hacia las personas con discapacidad intelectual, ¿sí?, que tienen problemas en el área cognitiva.
Vamos a la siguiente. Entonces, esto nos describe cómo las personas perciben la información que se encuentra en su entorno. Entonces, tenemos ahí en primera mano un lector de pantalla y una muestra, que es una computadora con una bocina, y vemos que todo el texto que se visualiza en la pantalla se ve reflejado a través de la forma audible por medio de una voz mecánica o electrónica que va describiendo o va dándole lectura al texto que se encuentra en la pantalla. ¿Sí? Siguiente. Eso es un ampliador de pantalla. Vemos ahí la representación de una pantalla de computadora en la cual la mitad se ve en tamaño normal y la otra mitad también se ve en tamaño amplificado, con la letra mucho más grande, también el puntero del mouse mucho más grande, ¿sí? Y esto se puede combinar también un ampliador de pantalla junto con un lector de pantalla. ¿Sí? Y ahí también abajo de la gráfica vamos a ver que hay una representación de una pequeña regla con unos puntos, que es una línea braille que también se hizo referencia, ¿sí?, en la presentación anterior, ¿sí?, que es un mecanismo digital, electrónico, ¿sí?, que va haciendo la simulación de unos puntos braille que están en forma de pines, ¿sí?, y que suben y bajan para que las personas pues puedan, por medio de la huella de los dedos, ¿sí?, leer lo que aparece en la pantalla a través de este mecanismo o dispositivo, ¿sí? Lamentablemente, pues aquí en Guatemala conseguir este tipo de tecnología es un poco difícil, no hay empresas especializadas que se dediquen a la venta de ello. Ciertamente hay algunos dispositivos aquí disponibles que han sido traídos desde otros países, principalmente de Estados Unidos, ¿sí?, y que pues no están disponibles para toda la población en general, pero sí existen, ¿sí?, y sí hay posibilidades de poderlo mandar a traer. Lo único que el poder adquirirlos pues es un poco difícil, ¿sí?, ya que el costo es algo elevado por el tema de importación, ¿verdad? ¿Sí? Pero es un buen ejemplo para que lo conozcan y sepan que existe también esa posibilidad y que se pueden combinar todos los sistemas, tanto lector de pantalla como ampliador o como la línea braille, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante en lo que trabajemos de la mezcla de formatos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hablamos de la estructura accesible, ¿sí? Entonces eso es lo primero que nosotros necesitamos, algo importante, ¿sí?, que la estructura en la cual trabajemos sea accesible. Y como les mencionaba yo anteriormente, ¿sí?, nuestra estructura accesible por lo general ya viene con esos mecanismos incorporados. Solo es que nosotros ubiquemos dónde y cómo podemos utilizarlos y generar el contenido adecuado para esa estructura, ¿sí?, y de esa manera ir construyendo los formatos accesibles de información. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, aquí va el primer ejemplo, la primera muestra de la estructura accesible. ¿Sí? Ahí se ve un ejemplo de una ventana que comúnmente pues nosotros utilizamos o trabajamos con el programa de Word para escribir documentos. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos un documento, podemos utilizar imágenes dentro de nuestro documento para representar reuniones, por ejemplo, ¿sí?, o cualquier otro elemento. Entonces venimos y pegamos una foto, ¿sí?, o una imagen, un dibujo dentro de nuestro informe o nuestro reporte, ¿verdad? ¿Sí? Y seguimos escribiendo debajo, alrededor de esa imagen, ¿sí?, ¿sí?, pero podemos hacer que esa imagen se convierta en una imagen accesible, ¿sí? Actualmente, pues existen los programas lectores de pantalla, como ya les había mencionado antes, pero estos lectores de pantalla solo tienen capacidad de leer el texto digital que se encuentra en los diferentes documentos. No tienen la capacidad aún para describir imágenes, ¿sí? Cuando nosotros subimos o pegamos una imagen de un documento, si lo hacemos de nuestro teléfono o desde una cámara digital, esa imagen tiene un nombre automático que le da el dispositivo, ¿sí? Por lo general las cámaras digitales le dan un nombre a cada foto que nosotros tomamos y ese nombre empieza con un código en letras y luego sigue con números, ¿sí? DCM 2538, por ejemplo, y ese es el nombre que tiene la imagen. Si nosotros venimos y la pegamos así dentro de un documento, cuando un lector de pantalla la encuentre, lo que va a leer es ese nombre en código. Y eso no es una información útil para una persona que no puede ver la imagen, ¿sí? Pero nosotros podemos convertirla en accesible, ¿sí?,
agregándole un etiquetado de imágenes, ¿sí? Y este etiquetado, pues simple y sencillamente con seleccionar el menú de contexto o hacer clic derecho sobre la imagen, ¿sí? Vamos a abrir un menú y en ese menú elegimos la función de propiedades, ¿sí? Y ahí nos va a aparecer la opción de agregar un texto alternativo, se llama, ¿sí? Podemos colocarle un título a nuestra imagen y una breve descripción, ¿sí? Entonces, cuando un programa de accesibilidad como un lector de pantalla encuentra la imagen, ya no lee ese nombre en código que originalmente le coloca el dispositivo, sino que ya va a leer esa información que nosotros incorporamos como esa etiqueta electrónica, ¿sí? Y le va a leer la descripción a la persona. Entonces, de esa manera nosotros podemos convertir esa imagen en una imagen accesible, ¿verdad? ¿Sí? Y podemos describir, por ejemplo, reunión en tal y tal lugar, con algún objetivo principal, ¿sí? Y algunos de los asistentes o de las personas que dieron la charla, por ejemplo, en la descripción, ¿sí? Entonces, de esa manera ya la convertimos en accesible. Y podemos agregar todas las imágenes que nosotros necesitemos y agregarle el etiquetado a cada una, ¿sí? Y ahí estamos ya generando información accesible en ese documento. Entonces, el lector de pantalla va a tener la posibilidad de poder interpretar todo el texto digital que nosotros escribamos y también las etiquetas que nosotros le agreguemos a las imágenes que nosotros colocamos en ese documento, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir a la siguiente. Bueno, este etiquetado de imágenes no solo está presente en Microsoft Word, ¿sí? Como les mencioné antes, sino que también lo tenemos disponible en las diferentes plataformas de redes sociales, ¿sí? Ahí me parece que estamos viendo una imagen de Facebook, ¿sí? Y ahí dice añadir descripción, ¿sí? Esta descripción que nosotros añadimos ahí, sí va a ser visible por cualquier persona. No es una etiqueta de metadatos, se llama ese etiquetado que queda invisible, pero que sí es disponible para los lectores de pantalla, sino que en este caso, pues esa descripción que nosotros añadamos puede ser para todo público, ¿sí? Nosotros añadimos ahí el texto que nosotros querramos, ¿sí? Lugar, qué tipo de actividad se está realizando, ¿sí? Y podemos colocarle ahí una descripción. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? Vamos a ir a ver a la siguiente diapositiva. También tenemos una opción específica, ¿sí? Para incorporar un etiquetado, ¿sí? Para programas como lectores de pantalla, ¿sí? Eso que está en pantalla en este momento. Hola, bienvenido a la página web de Conavit. También es una opción de Facebook, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hacemos una publicación, ¿sí? Y le damos a agregar foto o video, ¿sí? Podemos editar esa foto, ¿sí? En la esquinita inferior derecha de la foto que insertemos vamos a tener la opción para editarla. Y dentro de la edición vamos a encontrar ahí también la opción de texto alternativo, ¿sí? Y si se dan cuenta, ahí dice, añade un texto alternativo, ¿sí? En el que se describa el contenido, ¿sí? De la foto y para personas que tengan problemas de visión, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ese texto alternativo también lo tenemos disponible ahí en el área de Facebook. Cuando nosotros insertamos una imagen, le damos a editar a la imagen, no solo la insertamos nada más, le damos a editar, ¿sí? Y al momento que le damos a editar vamos a tener ahí varias opciones y dentro de esas opciones tenemos para colocar un etiquetado de texto alternativo, ¿sí? Muy similar a lo que les expliqué anteriormente de Word, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente. ¿Sí? En la presentación anterior, cuando el licenciado Mazariegos habló sobre terminología adecuada y también sobre la imagen de personas con discapacidad y también sobre el manejo de información en redes sociales, le hicieron la consulta de que cómo se podía agregar también un etiquetado en Twitter, porque Twitter me parece que deja, para describir una imagen, deja muy poco margen de caracteres para poder colocar en una publicación, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros también podemos etiquetar una imagen, ¿sí? Y adicional a eso, tener disponibles los caracteres para poder hacer la publicación, ¿verdad? No es necesario describir la imagen directamente en la publicación, sino que tenemos un área específica para poder colocarle ese mecanismo de accesibilidad a la imagen que nosotros insertemos dentro de Twitter, ¿sí?
Entonces, es el mismo mecanismo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos escribiendo nuestra publicación, insertamos una imagen y ahí le damos la opción de editar. Vamos a ver una ventana muy similar a la que está mostrada en pantalla. Del lado derecho dice Alt de alternativo, ¿sí? Y a esa imagen en la parte de abajo vamos a tener un espacio para poderle colocar una descripción a esa imagen, ¿sí? Una descripción en texto alternativo. Y vamos a tener aproximadamente 1000 caracteres disponibles para poder colocar esa descripción, ¿sí? Como les mencionaba, en referencia a la presentación del día miércoles, que el licenciado Néstor habló también sobre utilizar lenguaje sencillo, ¿sí? Cuando nosotros describamos una imagen, ¿sí? Debemos de tener también en cuenta que si nos extendemos mucho en la descripción, la persona pues se va a perder un poco, no va a captar bien los detalles y debemos de tratar de utilizar ese mismo lenguaje sencillo y ser claros, concisos y directos al momento de estar describiendo una imagen también, ¿sí? Los elementos que sean importantes para que se comprenda por qué esa imagen decidió colocarse junto con la publicación en texto, ¿verdad? Entonces, de esta manera, tenemos ahí disponible también en Twitter la opción de colocar un texto alternativo a las imágenes que nosotros publicamos, ¿verdad? Entonces, como les decía antes, solo es cuestión de profundizar un poco más en las herramientas que están disponibles de las plataformas de comunicación que nosotros trabajamos en nuestro día a día para poder generar esa información en formatos accesibles. Entonces, si se dan cuenta, la estructura accesible ya existe dentro de estas plataformas, ¿sí? Solo es cuestión de que nosotros tomemos unos minutos más de nuestro tiempo para generar el contenido accesible, ¿sí? Que va a servir para poderles dar a las personas ese mensaje, a todas las personas, a las personas con discapacidad, ¿sí? Siguiente. Esta es otra alternativa también. Ya vimos un poco de Facebook, de Twitter, también tenemos esa opción de descripción en YouTube, ¿sí? Entonces, los contenidos multimedia también pueden ser accesibles si nosotros le colocamos la descripción y no solo subimos el video nada más por subirlo, sino que también nos tomamos un poquito más de tiempo para darle una descripción adecuada a ese video y ya eso nos sirve para complementar la información que estamos transmitiendo, ¿sí? No solo en audio, en video, en imágenes, sino que también con una descripción en texto que un lector de pantalla pues puede encontrar y utilizar para describírsela a una persona que esté utilizando este mecanismo, ¿sí? Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los principios del contenido accesible. Ahorita vimos unos ejemplos de plataformas accesibles, ¿sí? De estructura accesible, ¿sí? Ahora vamos a enfocarnos un poco más en el contenido, ¿sí? Entonces, el contenido que nosotros generemos y que sea accesible, ¿sí? Debe tener por lo menos estos dos principios fundamentales, ¿sí? Número uno, que sea perceptible, ¿sí? O sea, que sea fácil de ver o de escuchar o de distinguir, ¿sí? Entre lo más y lo menos, pues podemos ubicar lo que sea más importante, ¿sí? De nuestro contenido que vamos a subir a las diferentes plataformas de comunicación y de información, ¿sí? Entonces, que sea perceptible, que una persona lo encuentre fácilmente, ¿sí? Y también que sea comprensible, ¿sí? Utilizar un mensaje claro, ¿sí? Con lenguaje sencillo, que sí sea descriptivo, pero describiendo los elementos principales o importantes, ¿sí? Y podemos trabajar también cosas que nosotros necesitemos enfatizar que sean de mucho detalle, ¿verdad? ¿Sí? Algo que sea muy, muy importante, podemos detallarlo un poco más, ¿sí? Para poder dar esa descripción adecuada, ¿sí? Entonces tenemos esos dos principios fundamentales. Primero, que sea perceptible, que la persona pueda encontrar nuestro contenido fácilmente, ¿sí? Y segundo, que ese contenido que nosotros vamos a colocar ahí sea comprensible, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir a la siguiente. Bueno, con estos dos principios en mente, ¿sí? Ya vamos a poder empezar a generar contenido accesible en las diferentes plataformas de información. Es importante que cuando nosotros pensamos en accesibilidad, no vamos a pensar en que la información que nosotros vamos a compartir esté limitada, ¿sí? Entonces,
Aquí vemos una muestra de una pequeña mezcla de formatos en la cual tenemos una imagen, ¿sí? Es una invitación a participar en alguna actividad que generalmente pues hacemos el diseño de la invitación, le colocamos los colores institucionales, los logotipos representativos y dentro de esa misma imagen colocamos el texto de la invitación, ¿sí? Donde están todas las características de cómo accesar, cómo ingresar y todo, ¿sí? Y eso está bien, ¿sí? Es parte de nuestro trabajo que nosotros realizamos y de la imagen que nosotros le queremos dar a nuestro evento, ¿sí? Pero también, para que esa imagen sea accesible, ¿sí? Debemos de colocar también el mismo contenido que tiene la imagen en texto digital, ¿sí? Texto que sea escrito directamente a través del teclado, por lo menos, o que sea pegado, copiado y pegado de un documento borrador que nosotros tengamos en Word, por ejemplo, ¿sí? Entonces venimos y copiamos el texto de la invitación en forma digital junto con la foto de la invitación, ¿sí? Entonces así estamos haciendo el contenido accesible, ¿sí? Sabemos que está ahí nuestra invitación, ¿sí? Digamos que es una representación de la invitación en físico que imprimiríamos o lo que compartimos en digital, pero también tenemos la posibilidad de dar a conocer la información a través del texto digital que nosotros coloquemos en ese lugar. Y ese texto se puede ampliar, se puede utilizar con un lector de pantalla, ¿sí? Y por diferentes programas de accesibilidad, ¿sí? Y es mucho más fácil para las personas comprender. Vamos a ir a la siguiente. Entonces, esto representa la mezcla de formatos, que es importante. El recuadro para intérprete, ¿sí? Entonces, también nosotros, pues, con el objetivo de querer hacer la información más accesible, ¿sí? Podemos utilizar un recuadro para intérprete en nuestros contenidos multimedia, ¿sí? Pero debemos de tomar en cuenta que la lengua de señas abarca varios aspectos importantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hay palabras que se dicen a través de deletreo, ¿sí? Y se pueden percibir a través de los movimientos de los dedos. Es importante que en un recuadro para intérprete se vea claramente el movimiento de los dedos, ¿sí? De la persona que está interpretando, ¿sí? También el movimiento de las manos, ¿sí? Hay palabras que se pueden transmitir a través de movimientos específicos utilizando una o las dos manos, ¿sí? Y también es importante tomar en cuenta los gestos del rostro, ¿sí? Cuando un intérprete hace una seña y representa la palabra enojado, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo hace a través de los movimientos de sus manos y sus dedos, ¿sí? Pero también le incluye, ¿sí? Los gestos del rostro. No es lo mismo que un intérprete diga enojado solo con el movimiento de las manos, ¿sí? A que lo gesticule y lo represente con una expresión de enojado en su rostro, ¿sí? Eso le da más contexto a la información, ¿sí? Entonces debemos de tomar en cuenta que en un recuadro de intérprete debe de ser claro, ¿sí? Y de tamaño suficientemente grande para que al intérprete pueda verse claramente los movimientos de los dedos, sus manos y sus gestos, los gestos del rostro, ¿sí? Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Y también los contrastes de colores, ¿sí? Si es un intérprete que tiene una camisa oscura y su color de piel es morena, cuando hace una seña por enfrente de su espacio corporal, ¿sí? El color de su piel y el color de su camisa puede causar un contraste muy similar y se puede perder la información, ¿sí? Eso también va a depender un poco de la resolución de la cámara con la cual estemos grabando. Entonces debemos de hacer una prueba de visualización y ver que realmente sean visibles las manos del intérprete y que eso no se confunda con la vestimenta que utiliza. Igualmente con el color de fondo que nosotros tengamos dentro de ese mismo recuadro, ¿sí? Porque hay señas que se utilizan fuera del espacio corporal, ¿sí? Entonces el color de fondo que nosotros tengamos atrás del recuadro de intérprete también puede contrastar de forma inadecuada con la piel del intérprete y así interferir en el proceso de comunicación. Entonces es importante que tomemos estos pequeños consejos que se muestran ahí en pantalla y ahí aparecen unas dimensiones aproximadas que más o menos el recuadro debe de tener por lo menos un alto de 3.8 pulgadas y un ancho de 4 pulgadas, dependiendo de la transmisión que hagamos, de la pantalla donde se visualice, ¿sí? La idea es que sea de un tamaño suficientemente amplio para que se vean bien estos elementos que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Sí?
movimiento de los dedos, movimiento de las manos, gesticulación del rostro y tomar en cuenta los contrastes de color, ¿sí? Bueno, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y aquí vemos una pequeña muestra de esta mezcla de formatos que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Tengo por un lado, ¿sí?, en la parte superior de esa pantalla, ¿sí?, fotografías o videos de la actividad. También tengo en la parte inferior un recuadro de intérprete, que si ustedes se dan cuenta es casi del mismo tamaño de la pantalla donde se están viendo las imágenes para que la visualización sea adecuada, ¿sí? Y adicional a eso tengo un subtitulado. Del subtitulado quiero hacer notar que tiene características muy específicas, ¿sí? Si se dan cuenta, no es un subtitulado común como el que encontramos cuando vamos al cine, por ejemplo, ¿sí?, que regularmente se ven las letras blancas sobre un fondo transparente, ¿sí?, pero al momento de enfocar una escena que tenga el mismo color de una banqueta, por ejemplo, que las letras que se están utilizando, entonces se pierde la visualización del subtitulado, ¿sí? Entonces ahí tengo un subtitulado con contraste, que está el fondo oscuro y la letra en un amarillo resaltado para hacer mucho más fácil la visualización de ese subtitulado, ¿sí? Entonces tengo esa pequeña mezcla de formatos. Tengo mi contenido principal, tengo el apoyo del recuadro de intérprete y también tengo mi subtitulado, pero un subtitulado más accesible con contraste de colores, ¿sí? Entonces eso también debemos de tomarlo en cuenta, no solo por poner el subtitulado, sino que el subtitulado tiene que ser adecuado para que la información se transmita correctamente, ¿verdad? ¿Sí? Siguiente. Muy bien, hasta ahora, si se dan cuenta, no hemos utilizado ninguna herramienta muy especial, ni muy específica. No es necesario ser un programador o tener algún software o comprar algún programa muy costoso o muy caro como un editor de video para poder generar información accesible, ¿sí? Los mecanismos que les he mostrado son de Word, por ejemplo, y el etiquetado que utilizamos en Word también lo podemos utilizar en Excel, en PowerPoint, ¿sí? De la misma manera, ¿sí?, el etiquetado de imágenes en las redes sociales que comúnmente trabajamos, ¿sí?, eso ya está ahí disponible, presente, es gratuito, solo para que nosotros utilicemos ese contenido, ¿sí? Pero sí existen herramientas específicas para generar información accesible, ¿sí? Y este es el caso de este programa que se llama DSpeech, ¿sí?, que es un programa para convertir un texto digital en audio digital, ¿sí? Nosotros regularmente, pues, hemos escuchado algunos audiolibros y hemos visto algunos documentos con narración, por ejemplo, ¿sí?, que generalmente, pues, esto se hace en un estudio de grabación y hay un narrador profesional, un locutor, que está leyendo el contenido, ¿sí?, y ese audio, pues, se agrega al archivo principal del documento, entonces ya se convierte en un audiolibro o un documento narrado, ¿sí? Esto generalmente es un poco costoso, ¿sí? Tenemos que tener el equipo, el espacio, el estudio de grabación, contratar a la persona que dé su voz profesional para poder realizar este proceso, ¿sí? Sin embargo, con este programa DSpeech, ¿sí?, nosotros podemos hacer audiolibros o documentos narrados con una voz sintetizada, una voz mecánica artificial, ¿sí?, que regularmente, pues ahora las computadoras ya desde el sistema operativo Windows 7 en adelante, pues ya traen una modulación de voz artificial bastante aceptable, siempre se oye con cierto toque mecánico, ¿sí?, pero es bastante comprensible, ¿sí? Entonces, este programa DSpeech utiliza voces mecanizadas, voces artificiales, para poder convertir un documento, por ejemplo, de Word, ¿sí?, en un documento en audio. Copiamos el texto de Word, lo pegamos dentro de la pantalla del DSpeech, elegimos la voz y podemos darle ciertas personalización de entonación, velocidad, volumen, ¿sí?, el programa lo permite, ¿sí?, y podemos incluso mezclar voces, utilizar dos voces en un documento para que no se oiga muy monótona la narración. Este programa es gratuito, está disponible a través de internet, lo pueden descargar, se llama DSpeech, no es el único, ¿sí? Generalmente este tipo de programas se conocen como programas de texto a voz, ¿sí?
y lo van a encontrar por ahí con ese nombre DSpeech o Text to Speech, ¿sí? Como les mencionaba, hay varios. Este es una muestra de una plataforma gratuita, ¿sí? La pueden descargar en sus computadoras, no consume muchos recursos y utiliza las voces artificiales que ya están instaladas en su máquina, que ya vienen con el sistema operativo, ¿sí? O pueden agregarle nuevas voces digitales que también están disponibles en Internet. De estas voces también vamos a encontrar versiones gratuitas y versiones de paga, ¿sí? Entonces, esta es una buena referencia para que lo anoten por ahí, ¿sí? Y les puede servir para poder generar un documento accesible. Ustedes vienen, suben la foto de su documento, escriben el texto de su documento y adicional a eso le agregan un archivo de audio generado en DSpeech, ¿sí? Entonces, ahí ya van a tener una mezcla de formatos, ¿sí? Texto, imagen y audio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya con eso ya generamos 3 elementos de accesibilidad en una sola publicación. Y como les decía, esto es gratuito, no requiere muchos conocimientos avanzados tampoco para utilizarlo, ¿no? Y nos da una alternativa muy buena para poder generar contenido accesible, ¿sí? Siguiente. Bueno, en esta próxima diapositiva vemos el tema de los pictogramas, ¿sí? Entonces, ahí vemos una pequeña representación de un proceso a través de pictogramas estáticos o fijos. Son imágenes que representan una actividad, ¿sí? Y es un recuadro que son imágenes fijas, ¿sí? Pero para llamar un poco más la atención de las personas, de nuestro público objetivo, y siempre seguir cumpliendo con este estándar de la información transmitida a través de imágenes, podemos utilizar pictogramas animados, ¿sí? No necesariamente estáticos, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí?, una pequeña representación de un pictograma animado, ¿sí? Esto no es algo nuevo. De hecho, nosotros ya lo hemos utilizado muchas veces, solo que con otros fines, con otros propósitos, ¿sí? Como son, por ejemplo, los GIF animados, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro de que más de alguno de ustedes pues ha utilizado alguna vez un GIF animado, una imagen con movimiento, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? Pero esta imagen con movimiento ahora puede representar un proceso de comunicación, ¿sí? Puede representar un mensaje que nosotros querramos transmitir, ¿sí? Entonces aquí vemos un pequeño programa que es como hacer una caricatura en la cual hay un dibujo de un osito, el cual pues tiene diferentes fotogramas o escenas o fotografías con diferentes posiciones, ¿sí? Y al unirlas todas creamos un GIF, ¿sí?, que es una imagen en movimiento, ¿sí? Actualmente pues vemos esto representado en medios de comunicación, principalmente en televisión, que ya se están utilizando muchos videos en los cuales se utilizan personajes animados, ¿verdad? Ya no son actores directamente, sino que los actores prestan su voz para el video, pero en sí se hace a través de representación de personajes de dibujo, ¿eh?, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, estos videos animados es otra forma de hacer un pictograma animado, ¿sí? Ya no se hace tanto a través de animación GIF, porque un GIF es un archivo de pequeña dimensión, es una imagen pequeña, ¿sí? Pero si nosotros hacemos un video con estos personajes animados, que también ya hay muchas plataformas disponibles en internet, tanto gratuitas como de paga, ¿sí?, y es muy fácil hacerlo porque los personajes ya vienen construidos, diseñados, y ya traen expresiones, movimientos corporales e incluso gestos faciales, ¿sí?, que representan diferentes emociones, ¿sí?, como ustedes lo pueden ver representado ahí, ¿sí? Entonces, si utilizamos uno de estos programas o plataformas para hacer un video animado, ¿sí?, entonces podemos transmitir un mensaje en pictogramas animados también de esta forma, ¿sí? Y a esto le podemos incorporar un recuadro de intérprete, le podemos incorporar un subtitulado, ¿sí?, y le podemos incorporar una narración o una música de fondo y hacerlo un poco más completo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todos estos elementos nos sirven para ir generando información accesible, ¿sí? Y con esto, pues, ayudamos y contribuimos a poder transmitir la información a las personas que ya necesitan un proceso un poco más gráfico, ¿sí?
¿ya? Como las personas con discapacidad intelectual, que son las que mayormente se benefician de este tipo de información en pictogramas, ¿sí? Bueno, entonces ya tocamos un poco pues la accesibilidad a través de texto, de imágenes, de contenidos, cómo generar contenidos en audio accesible, también el tema de los pictogramas, ¿sí? En este punto, quiero hablarles ahora sobre la accesibilidad web, ¿sí? Este es un tema que es bastante extenso, ¿sí? Pero actualmente, pues, ya tenemos disponibles plataformas de construcción de sitios web a través de plantillas, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar en nuestro día a día. Anteriormente, pues una página web, nosotros pensábamos que era algo propio de una empresa o de una organización, ¿sí? Pero hoy en día, como lo vemos en algunos anuncios de publicidad que circulan bastante en los medios, ya una página web no representa solo a una organización o a una empresa multinacional grande, sino que individualmente cada persona nosotros podemos construir nuestra propia página web, ¿sí? Ya sea con fines profesionales o con fines puramente personales, ¿sí? Entonces, es importante que también tomemos en cuenta cuando estemos trabajando este tipo de páginas web, ¿sí? O blogs, ¿sí? De comunicación, que ahí también debemos de generar contenido accesible para las personas, ¿sí? Entonces, como les mencionaba anteriormente, pues este tema es un poco extenso. Ahorita solo voy a tocar así a grandes rasgos el tema de la accesibilidad web, ¿sí? Pero es importante que conozcan que ya desde hace algún tiempo existen unas pautas de accesibilidad web, ¿sí? Que se llaman Web Content Accessibility Guidelines, ¿sí? Que son guías de accesibilidad web, de contenido web, ¿sí? Entonces los pueden encontrar en internet, ¿sí? Y es un documento que presenta varias guías, varios consejos de cómo poder accesibilizar el contenido de nuestra página web, ¿sí? Entonces, nosotros de parte de CONADI, junto con el licenciado Mazariegos, pues damos apoyo y asesoría a instituciones y empresas y organizaciones que desean conocer cómo generar su página web accesible para personas con discapacidad. Entonces ya hacemos un pequeño estudio específicamente de la página web que ya tienen y les presentamos sugerencias de cómo pueden hacerla accesible a personas con discapacidad incorporando elementos de accesibilidad, ¿sí? Entonces, sobre este tema, pues se basa esto de la accesibilidad web, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente diapositiva, ¿sí? Ahí está la guía breve de accesibilidad web, que era lo que yo les mencionaba antes, ¿sí? Esto está impulsado a través de un grupo consultivo que es el World Wide Web Consortium, o W3C. Lo pueden encontrar así en internet como W3C, y a través de ellos, pues que son algunos empresarios y diferentes organizaciones que se dedican principalmente al tema de comunicaciones masivas por internet, ¿sí? Entonces decidieron generar este documento de guías de accesibilidad web, ¿sí? Que es una serie de lineamientos y consejos que les pueden servir para irlos incluyendo dentro de la construcción de la página web, ¿sí? Igual hay algunas cosas que podemos hacer desde nuestros propios recursos y hay algunas otras que sí requieren un poco de conocimiento más específico sobre lenguajes de programación web, ¿sí? Pero muchos de los consejos que ahí presentan, como por ejemplo el etiquetado de imágenes, es una de las guías que están ahí dentro de los consejos de esta guía, que se pueden utilizar para ir dándole accesibilidad a las páginas web, ¿sí? Vamos a la siguiente. Este ya es un pequeño ejemplo de la forma en la que en el CONADI pues estamos dando accesibilidad a los contenidos y a los diferentes productos que nosotros generamos. Esa es una revista, la revista Rehabil, que nosotros publicamos, que principalmente pues su publicación es en físico, ¿sí? Es una revista impresa. Sin embargo, pues en la esquina inferior vemos ahí incorporado el código QR, que al escanearlo con una tableta, con un smartphone, por ejemplo, el código QR lleva o traslada a la persona hacia la página web del CONADI, en donde está incluido el mismo contenido de esta revista, pero ya en dos formatos diferentes, que es el formato de audio, ¿sí?
están los artículos de la revista y su contenido grabado en audio, ¿sí?, para que la persona pueda escucharlos en línea o descargarlos si lo desea, ¿sí? Y actualmente pues también tenemos el contenido, ya lo estamos subiendo en video, en formato de lengua de señas, también para que ahí lo puedan visualizar desde internet o descargarlo también si la persona lo desea, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues nosotros incorporamos estos mecanismos de accesibilidad dentro de la revista. Anteriormente incorporábamos un CD con esta información, pero actualmente pues lo estamos haciendo a través de ese código QR, ¿sí?, y lo conectamos con la página web de CONADI, en donde están esos contenidos accesibles que yo les mencioné, ¿verdad? Es una muestra, un ejemplo de cómo accesibilizar. Así también podemos trabajar accesibilidad en afiches, ¿sí?, en trifoliares, en otros medios impresos que nosotros utilicemos, agregándole el componente digital, ¿sí? Siguiente. Esa es una muestra de la página donde está la revista Rehabil con Voz, donde yo les mencionaba. Si se dan cuenta, quiero hacer un llamado de atención hacia la estructura. Si se dan cuenta, la estructura que tiene no es una estructura compleja, es bien sencilla, ¿sí?, y le permite a la persona poder encontrar fácilmente el contenido, ¿sí?, ya sea que pueda ver la página como está hecha o que la navegue utilizando un lector de pantalla o un ampliador de pantalla. Le va a ser muy fácil encontrar la información, que era uno de los principios que yo les mencionaba de cómo poder generar contenido accesible, ¿sí? Recordándolos así rápidamente, era el principio de que la información sea perceptible, ¿sí? Y en este caso, si se dan cuenta, es bastante perceptible, se ve claramente dónde está ubicada la información y cómo poder accesar a ella, ¿sí?, y que sea comprensible, ¿sí?, que no se utilice un lenguaje muy técnico, muy rebuscado, o muchas columnas, mucho párrafo, sino que ahí está fácil para que la persona, pues, ubique dónde está, comprenda qué es lo que está ahí subido y pueda tener acceso a esa información, ¿verdad? Entonces, sobre eso se basan esos dos principios, de que sea perceptible y comprensible, ¿sí? Siguiente. Bueno, entonces, como les mencionaba, pues todos estos recursos y todos estos mecanismos que yo les estuve mencionando, si se dan cuenta, pues son de fácil acceso, no es nada costoso, nosotros lo podemos generar a través de nuestros propios recursos, de la comunicación que nosotros utilizamos día a día, ¿sí?, y todo es cuestión de que profundicemos un poco más en estas herramientas y que nos tomemos pues un par de minutos extra para poder generar ese contenido accesible y de ese modo pues hacer que nuestra comunicación, que la información que nosotros transmitimos pues pueda llegar a todas las personas, que todas las personas puedan conocer de ella, ¿sí?, y hacer pues de Guatemala y de la comunicación de donde nosotros nos encontremos, ¿sí?, y que sea esto una contribución para que sea algo más inclusivo hacia las personas con discapacidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les agradezco mucho a todos por su atención, ¿sí? Estoy yo a la orden en el CONADI, al igual que el licenciado Néstor Mazariegos, para cualquier consulta un poco más específica y aclaración, pues. Y yo creo que sí tenemos unos minutos para dejar un espacio para preguntas y respuestas, por si tuvieran alguna duda sobre esto, ¿sí?, que traté de utilizar no cuestiones que fueran muy, muy técnicas, sino que cosas que nosotros, como les mencioné, utilizamos en nuestro día a día, pero que es importante que las conozcamos y que podamos generar desde ahí accesibilidad en formato digital. Muchísimas gracias al profesor José Antonio Estrada Franco por esta oportunidad de aprender un poquito más. Y vamos a dar entonces espacio para las personas que quieran realizar preguntas, pueden abrir su micrófono y hacerlas directamente, por favor. No sé si doctora Sandra tiene alguna pregunta ubicada en chat también. Principalmente agradecer a Angélica Gabriel. Nos está oyendo. Gracias por la traducción simultánea de lenguaje de señas. Yo les coloqué que para poder ver la traducción simultánea
lo que tienen que hacer es colocarse en el icono del nombre de Angélica, aparece una A, luego le dan un clic y pueden colocar, pinchar donde hay un clic, y ahí está fija la pantalla de Angélica para ver la traducción simultánea, para quienes así lo deseen. Pues la tecnología es un gran reto para todos, estamos aprendiendo, nos acompañamos en este camino y nos gustaría escuchar si ustedes también tienen experiencias exitosas que quieran compartirnos o dudas o problemáticas con las cuales ustedes se enfrentan día a día. Dejamos también el micrófono abierto mientras podemos leer las preguntas que están en el chat. Muy buenos días, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Gracias. Muy buenos días, les saluda la licenciada Flor de María Santizo del Museo de la Universidad de San Carlos. Mucho gusto. Gracias. Antes que nada, quisiera felicitar a la Dirección General de Investigaciones por tan excelente información que nos comparten en esta mañana. Todos los que pertenecemos a la comunidad universitaria, pues somos pues parte de ese compromiso que tenemos para servir mejor en nuestros espacios. Les agradecemos muchísimo. Compartir, gracias licenciada Sandra Herrera por la oportunidad de abrir los micrófonos. Solamente compartirles, estimados compañeros sancarlistas, para el profesor José Estrada y también el profesor Néstor Mazariegos, que el museo está en una construcción de su visita virtual con accesibilidad. Y justamente este tema cae como anillo al dedo para nuestro trabajo. Queremos pues felicitar a los conferencistas. Es un nuevo reto, como decía la licenciada Herrera. Todos estamos unidos en este barco ahora, tratando de reinventarnos también como institución, como Universidad de San Carlos y todos sus servicios. Y pues también queremos hacer parte a las personas con discapacidad de esta información que tiene como obligación y como mandato la universidad de compartir. Muchísimas gracias. Y solamente tengo una pregunta para el profesor Estrada. Si me podría explicar o me podría comentar cuántos caracteres son los más aconsejables para el etiquetado, y si también hay algún espacio o algunos links que nos quieran compartir ellos para seguir profundizando en estos temas de la elaboración de material y contenidos accesibles. Muchas gracias. Sí, claro, con gusto. Una medida exacta de los caracteres que se puedan utilizar para hacer una descripción, pues no hay algo tan específico. Como les mencionaba anteriormente, pues pueden ser todos los caracteres disponibles o la mitad de los caracteres disponibles. Lo importante es la calidad del mensaje, ¿sí? Que sea claro, ¿sí? Que sea directo y que la información que se transmita sea información importante para que la persona la capte y la reciba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí pueden utilizar pues la cantidad de caracteres pues que consideren, ¿sí? Obviamente pues las plataformas tienen un tope de caracteres que nosotros debemos de utilizar, no es necesario que los utilicemos todos directamente, pero la descripción sí debe de incluir estos elementos, ¿sí? Que sea clara, que sea algo que sea bastante directo, ¿sí? Y que la información le sea útil a la persona, ¿verdad? ¿Sí? Porque si la información no le es útil a la persona, pues no tiene sentido que nosotros pues la compartamos o la transmitamos, ¿sí? Debemos de pensar que una persona está buscando encontrar información que le va a servir para alguna situación, para algún proceso. Es algo que la persona está buscando y que necesita encontrarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nuestra información es útil, clara y directa, con eso pues estamos cumpliendo ya con la parte de la accesibilidad y dando a conocer el mensaje que nosotros necesitamos que las personas reciban. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué herramienta se utiliza para colocar el subtitulado con contraste en los videos? Pregunta Diana Rosales. Sí, bueno, hay diferentes herramientas, ¿sí?
De hecho, también existen programas gratuitos de edición de video, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de esos programas de edición de video, nosotros podemos agregar diferentes formas de subtítulos, ¿sí? Si nosotros personalizamos la opción de estos subtítulos, podemos colocar diferente tipo de letra, diferente color a ese tipo de letra, e incluso podemos colocarle diferente contraste al fondo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no hay algo tan específico, ¿sí? Vamos a encontrar formas de colocar subtítulos, esto se hace ya desde hace mucho tiempo, vamos a encontrar diferentes herramientas disponibles, lo mismo que les mencionaba antes, hay gratuitas y hay de paga, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que utilizar nada más es el tema de la personalización, no solo colocarlos tal y como vienen predefinido, predeterminado en el programa, sino que utilizar ya elementos más personales, como cambiarle el color de fondo y cambiarle el color de letra, ¿sí? Y ya con eso pues estamos generando una mayor calidad de accesibilidad. Muy bien, muchas gracias. Jorge Morales está preguntando, dice, ¿dónde me contacto para poder realizar un curso de señas en la DIGEU? Esto sí, no sé, o la doctora Sandra tendrá también conocimiento. Sí, la Universidad de San Carlos ha llevado a cabo varios cursos de lenguaje de señas, pero como bien lo explicó Conadi al principio, el lenguaje de señas requiere que sean intérpretes especializados, certificados y que manejen terminología que sea estandarizada y también que sea material accesible a todas las personas. Es decir, que con solo tomar un curso de lenguaje de señas, no todos vamos a llegar a dominar esa profesión, diría yo, porque no es solamente un arte, no es solamente una simple inquietud, sino que es una profesión que en la universidad, CONADI, que todos tenemos que darle la importancia que merece, inclusive en algún momento llegar a pensar que como todo traductor tiene que ser pagado este servicio para brindar también posibilidades laborales a estas personas profesionales que se encargan de esta profesión. Entonces, esta es una recomendación muy especial para que todas sus instituciones coloquen algún tipo de rubro para financiar la traducción profesional del lenguaje de señas. Pues cursos especializados se podrían pensar a futuro en CALUSAC, con algunas de las colaboraciones que tiene la universidad y otras universidades privadas con CONADI. No sé si alguien más quiere opinar al respecto. Por acá tenemos otra pregunta de Diana Rosales. ¿Qué lector de pantalla en voz alta recomienda? Bueno, como les decía, cada persona es individual, cada persona tiene diferente tipo de trabajo, ¿sí? Dentro de la experiencia que he tenido yo a lo largo de trabajar varios años en base al tema de discapacidad, pues un lector de pantalla, hay muchos buenos en el mercado, pero hay algunos que cubren ciertas necesidades y otros no. Entonces, dependiendo de para lo que la persona lo vaya a utilizar, si es en su plataforma de trabajo, por ejemplo, no es lo mismo trabajar solo en Excel, en Word, por ejemplo, que trabajar en una plataforma específica de un call center, digamos, ¿sí? En donde la persona pues no tiene acceso a un procesador de texto regular, sino que lo hace a través de un sitio web que fue diseñado específicamente para esa empresa, ¿sí? Entonces habría que evaluar qué lector de pantalla es el que más se adecua, ¿sí?, a esa plataforma informática, ¿sí? Dentro de los lectores de pantalla que yo conozco, pues hay dos que son los que se utilizan más comúnmente para las personas. Uno es uno desarrollado por una empresa comercial que se llama Joe Access with Speech, que es el famoso lector de pantalla JAWS, ¿sí?
Y hay otro que también fue desarrollado por una organización australiana, me parece, que se llama NV Access, que el lector de pantalla se llama NVDA, Non-Visual Desktop Access, ¿sí? Ese tiene una licencia que es una licencia GPL, que es de libre distribución, es muy bueno. En un principio, pues, tuvo algunas deficiencias, pero se ha ido mejorando a través de los años, ya tiene varias versiones desarrolladas, y el NVDA, pues, es un programa lector de pantalla multiplataforma, que puede servir tanto en plataformas Windows, Linux, y otras plataformas informáticas, y es el que se distribuye de forma gratuita. JAWS también es muy bueno, también tiene opción para trabajarlo en diferentes plataformas. Lo único que es la versión comercial, ¿sí? Hay que pagar la licencia individual, ¿sí? Hay licencia educativa también, y hay licencia empresarial o comercial, ¿sí? Entonces, dependiendo de para qué lo necesitemos, pues se puede utilizar también ese tipo de lector, ¿sí? Incluso hay algunas buenas prácticas de país, ¿sí? En donde algunos países han comprado una licencia de JAWS, que es una licencia de país, ¿sí? Para poderlo utilizar en plataformas gubernamentales, ¿sí? Entonces, como les digo, dependiendo de el objetivo que nosotros queramos darle a ese lector de pantalla, cómo lo vayamos a utilizar, entonces tenemos que evaluar las diferentes opciones que hay y elegir el más adecuado. Muy bien, muchas gracias, profesor José. Por acá también hay otra pregunta. Telma Cajas indica: me gustaría saber cómo podemos aprovechar el expertaje de CONADI para el apoyo al gremio docente y discente del sistema educativo. Bueno, pues nosotros, pues con mucho gusto, si ustedes se comunican ahí en la página web de CONADI, que es www.conadi.gov.gt, van a encontrar diferentes enlaces, ¿sí? Para conectarse. Pueden escribir, hay un formulario de contacto. Pues ustedes pueden escribir ahí su solicitud de apoyo, por ejemplo, enviar un correo electrónico también a conadi@conadi.gov.gt. Esto también lo encuentran en la página, ¿sí? Y ahí, pues, por medio de eso pueden realizar su solicitud, y nosotros, pues, con mucho gusto, pues, ya sea el licenciado Néstor, otras personas que son parte del equipo de CONADI, porque nosotros, pues, tenemos diferentes enfoques de comunicación, de acceso a la información, hay incidencia política, ¿sí? Hay temas de participación ciudadana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el tema específico sobre el cual necesite asesoría, pues con mucho gusto, pues se redirigirá a la persona adecuada que le brindará la información correspondiente. Muchas gracias. Por acá, Flor de Vázquez indica: les comparto que han dado el curso de LSG inicial y avanzado en los cursos libres organizados por Rectoría. O sea que también es otra alternativa para poder capacitarnos en este lenguaje, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta que pueda en este momento realizarla abriendo su micrófono antes de que cerremos ya el evento. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me llamó mucho la atención lo que comentaban sobre la licencia JAWS de país para lo que es plataformas gubernamentales. ¿Tenemos algún país de referencia al cual podamos consultar su experiencia con este tipo de licencias nacionales? Esa es una pregunta. Y la otra es, pues, la discapacidad puede ser permanente, temporal, y puede darse en cualquier etapa de la vida. Entonces, la pregunta es, ¿dónde puede evocarse una persona que normalmente no poseía ninguna discapacidad, pero por situaciones especiales se ve inmersa en una de estas situaciones de discapacidad? Muchas gracias. Entonces, déjeme comentarle que sí, de los países que han incursionado bastante en este tema de accesibilidad para la población, tenemos los ejemplos de Argentina, de Chile, ¿sí? Y principalmente
de España, ¿sí? De hecho, se pueden abocar también, hay mucha información disponible en la página de la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE, ¿sí? Ahí hay mucha información sobre tecnología, temas de licenciamiento, ¿sí? Y específicamente la empresa que distribuye el lector de pantalla YAWS se llama Freedom Scientific, es una empresa estadounidense, ¿sí? Entonces sería de ver con ellos el tema de los licenciamientos, cómo son que ellos los distribuyen, ¿sí? Y como les repito, Argentina y Chile son muy buenos referentes de buenas prácticas que ellos han incluido dentro de sus estructuras informáticas, accesibilidad para los lectores de pantalla. Respondiendo a la segunda pregunta, bueno, el CONADI es un consejo nacional que se dedica a impulsar, promover y coordinar acciones en materia de derechos de personas con discapacidad. Nosotros pues no damos temas de rehabilitación o salud, pero a través del CONADI, en donde nosotros pues tenemos contacto con diferentes instituciones y organizaciones, pues le podemos proporcionar algún contacto de alguna organización para que pues pueda consultar con ellos sobre sus necesidades específicas en el área que necesite, ¿verdad? Damos espacio todavía para una última pregunta. No sé si alguien quiere, antes de que cerremos el evento, puede abrir su micrófono. Muy bien, creo que ya la mayoría de lo que se explicó el día de hoy pues les quedó bastante claro, están los contactos también. Muchas gracias a todos por su asistencia. Queremos agradecer a Angélica Gabriel, quien fue la traductora, y también a CONADI, a todos los que nos están apoyando, y a la doctora Sandra Herrera por la organización también. Y les invitamos a seguir siempre pendientes de las actividades que tenemos de capacitación por parte de la Dirección General de Investigación. El día de ayer, en la noche más bien, les estuve enviando la grabación de la primera conferencia, que fue el día miércoles, y posteriormente se les estará enviando la grabación, el link para que puedan ver la grabación del día de hoy. Lamentamos el inicio unos minutos tarde, pero esperamos que esta conferencia haya sido de su total agrado. Muchas gracias a todos, que pasen muy buen día y buen provechito. Gracias, profesor José Estrada, por su participación. También agradecemos la participación el miércoles del maestro Néstor Mazariegos y de la doctora Rosa Idalia Aldana, quien es presidenta de la Junta Directiva de CONADI. Que pasen todos muy buen día. Hasta la próxima capacitación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Excelente conferencia. Muchas gracias.